Qué extraordinario es nuestro Dios. Aunque el apóstol Pablo dice en las Escrituras que es un misterio, que es algo que se había mantenido oculto, es algo que Dios había planeado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, pero que se había mantenido oculto a través de las generaciones. Y hermanos, el misterio de la piedad, en otras palabras más conocidas, es el plan de redención para la raza humana. Es la manera en que el Señor habría de redimir a los seres humanos con su propia vida y con su propia sangre. Es la manera en que Él habría de venir a encarnarse, a ser como uno de nosotros, a vivir como uno de nosotros para alcanzarnos de la terrible condición y hacernos vencedores del pecado, y no solamente vencedores, sino que a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario pudiese abrir la puerta de la gracia y del perdón para todos los seres humanos de este planeta Tierra. ¿Saben? Lo que ahora el Señor nos ha revelado, lo que ha sido revelado a través de Él, muchos desearon conocerlo. Muchos profetas antes de la primera venida del Señor Jesús desearon ver y conocer lo que vieron y conocieron quienes vivieron en esa época y lo que nosotros hemos visto y hemos conocido hasta el día de hoy. ¿Saben? Vean cómo expresa el apóstol Pablo en el libro de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vean lo que dice, vean cómo llama, vean cuál es la importancia de entender el misterio de la piedad. ¿Saben? Para muchos este misterio todavía no ha sido revelado. Hay muchas personas que han oído hablar de Jesús, pero no entienden cómo Jesús los puede salvar del pecado. Porque no han conocido ni les ha sido revelado el misterio de la piedad. Por eso se llama misterio, porque cualquiera no lo puede entender. Hermano, usted puede venir y escuchar la palabra de Dios, pero puede salir igual de vacío sin entender nada. Y no sé si muchas veces nos pasa eso, que nos sentamos a estudiar la Biblia y nos ponemos a leer y no entendemos nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estará pasando? En esta noche vamos a darnos cuenta la manera en que el Señor desea revelar este misterio que lo llevará a usted y me llevará a mí a la verdadera piedad. Dice en el versículo 16 de 1 de Timoteo, indiscutiblemente. ¿Saben por qué llama indiscutiblemente este misterio de la piedad? Porque no tienen nada que discutirse. El Señor Jesucristo reveló claramente, contundentemente a través de su vida. Y cuando usted estudia la vida de Jesús, cuando usted ve cómo Él se ofreció como cordero, cuando usted ve cómo Él se entregó, cómo Él se despojó de todo lo que tenía en el cielo y vino a ser como uno de nosotros, no hay discusión que tenemos a un Dios grande, extraordinario, que nos ama aún hasta la muerte, porque Él se entregó por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. El diablo puso en tela de juicio el carácter de Dios. El diablo puso en tela de juicio y puso en discusión a los ángeles en el cielo a tal punto que una de la tercera parte de los ángeles le creyeron al diablo y ahora están en rebelión contra Dios y han convertido a este mundo en la misma condición. Pero cuando usted ve lo que el Señor hizo por ti y por mí, realmente entiende la revelación de este misterio, porque ya para el que cree, para que el que busca de corazón, ya no es un misterio. Y hermanos, ahí está la clave
para que usted y yo podamos entender el misterio de la piedad. Debemos aprender a buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Con cuánto? Si usted lo busca a medias, hermano, nunca va a entender por completo el plan de redención y la manera en que Dios lo va a salvar a usted. ¿Saben por qué el resultado de la vida cristiana en estos últimos días? Hermanos, muchas personas se me han acercado a mí a decirme, hermano, yo quisiera ir a esta iglesia, pero hermano, qué terrible testimonio. Vea, yo conozco una señora que todos los sábados va a esa iglesia y se viste bonito, pero usted vea cómo vive. Profesamos un cristianismo de apariencias. Y la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que esa sería la característica más terrible que habría en el mundo cristiano, en especial en las filas del pueblo de Dios en los últimos días. Una vida de tibieza, porque el ser humano se ha acostumbrado a buscar a Dios a medias. Queremos vivir con un pie en el mundo, gozar del mundo y al mismo tiempo pretender tener los privilegios de Dios. Y así no funciona la cosa con el Señor. El Señor dice en su palabra, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿os seréis amigo mío y enemigo del mundo? Ahí lo dice, hermano. El que se hace amigo del mundo es enemigo de quién. Y tristemente no estamos buscando al Señor realmente como Él lo merece con todo nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque Él lo pide todo de usted. Porque si hay algo que usted no le entrega de su vida, a través de eso el diablo va a destruirlo a usted. Va a destruirme a mí. Por eso, cuando vamos a la ley de Dios, Él dice que el primer y más grande mandamiento en que se resume la primera tabla es: amarás al Señor tu Dios con el 90-50% de tu corazón. ¿Sí dice así? Con todo, hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el corazón es símbolo de la mente. La mente debe estar sujeta a la voluntad de Dios. El Señor me ha enseñado esto, Señor, así lo haré. El Señor me ha dicho que esto está mal en mi vida, Señor, esto ya no más. El Señor me pide que haga esto, sí, Señor, con gusto lo haré. Porque el mandamiento también dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu ¿qué? Con toda tu fuerza. Significa que el Señor pide de ti no solamente que abandones el pecado, que abandones lo malo, sino que la ley me exige hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno no lo hace como es delante de Dios. Es un pecado. Hermanos, nosotros creemos que guardamos la ley porque vivimos y aquí profesamos ser santos, porque no participamos de muchas cosas que participa el mundo. Pero cuando el Señor nos manda a hacer su obra, no queremos servir a Dios. Estamos perdidos. Porque estamos viviendo una vida egoísta delante de Dios. Miles de personas están muriendo de hambre espiritual afuera. Y cuando el Señor venga, nos preguntará, en cuanto tuve hambre y me diste de qué? Tuve sed y me diste de qué? Las obras que nosotros hacemos revelan si realmente mi amor a Dios es un amor ¿qué? Genuino y verdadero. En otras palabras, hermanos, para que este misterio pueda ser revelado en su vida, yo tengo que tener la fe verdadera que tuvieron los santos de antaño, que tuvieron los hombres que vivieron en santidad y que caminaron con Dios. Tengo que tener esa fe que tuvo el profeta Enoc, el cual caminó tanto con Dios que finalmente Dios ¿qué?
Dios se lo llevó. Necesito tener esa fe verdadera, porque cuando usted y yo poseemos esa fe verdadera, estaremos dispuestos a entregarle todo al Señor, porque la fe es confianza absoluta en el poder y en la palabra de ¿quién? Y en la palabra de Dios. No dice así el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? La fe, ¿de qué manera se desarrolla? La fe es por el ¿qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de ¿quién? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios y usted la aplica a su vida, porque no es solamente escucharla para tener un conocimiento. ¿De qué sirve eso? Es como el que va y quiere aprender a manejar un carro. ¿De qué le sirve la teoría si no se sienta al volante a colocar en práctica lo que escuchó? Nunca va a aprender. ¿Cómo usted quiere ser un verdadero hijo de Dios? Un verdadero seguidor de Cristo. ¿Cómo quiere que en usted se desarrolle y se implante la mente de Cristo para vivir en santidad? Si lo que el Señor le enseña teóricamente en el Evangelio, lo que el Señor le revela, usted no lo cree porque no lo practica en su vida. La evidencia de que creo en la palabra de Dios, de que mi fe es verdadera, ¿sabe qué la corrobora? Mis obras. Y se lo voy a demostrar. Santiago, capítulo 2. Vean lo que dice allí en Santiago, capítulo 2. Si usted no obra conforme a su fe, esa fe es una fe falsa. Y usted ni yo creo realmente en Dios. Por eso, hermanos, la gente está cansada. La gente está cansada de tantos hermanos que se dicen llamar cristianos, pero que no demuestran en su vida el amor de ¿quién? El amor del Señor. Recuerdo el otro día, en una campaña, una hermana me dijo: hermano, quiero que vayamos porque hay una visita que está estudiando la fe de Jesús, ya casi la va a terminar. Y yo le dije: ¿y cuál es? Me dijo: no, ella no ha venido a la conferencia, y ya era el día martes y no había venido. ¿Cómo así que no ha venido? ¿Es que tiene trabajo o qué? ¿O está ocupada? ¿O qué es lo que pasa con ella? Hay que invitarla porque ella necesita tomar una decisión para Cristo. Ya tiene un conocimiento que le puede someter su voluntad a la voluntad de Dios por amor. Y dice: sí, hermano, pero quiero que la visite y que hable con ella, para que usted me entienda qué es lo que está pasando. Y recuerdo que fui a visitar a esa amiga, y hermano, me vine triste de aquel lugar. Me vine triste. Y Dios quiere, hermano, que quien esté pasando esto, que esta iglesia sea una excepción. Pero de aquel lugar me vine triste y tuve que reunir a los hermanos, amonestarlos con amor y mostrarles, hermanos, que si queremos que Dios bendiga esta obra, necesitamos aprender a ser fieles al Señor. O de lo contrario, no habrá frutos. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, porque los frutos son la evidencia, las obras son la evidencia de la semilla de la fe. ¿Y saben qué me dijo aquella mujer? Me dijo: hermano, la verdad, yo quisiera ir a las conferencias, porque me han contado, la hermana me ha dicho que han estado buenísimas. Yo quisiera, pero allá hay dos hermanas que cuando llego me miran feo. ¿Cómo así? Sí, yo no sé qué tienen contra mí, pero me miran feo. Y la verdad yo no soy hipócrita. Yo sí voy a buscar a Dios, yo quiero ir a buscar realmente de corazón. Y la verdad me siento mal. ¿Cómo esas hermanas, pretendiendo ser personas que ya siguen a Cristo, tienen esa actitud? Y más con uno que quiere buscar a Dios. Hermano, esa confesión de esta mujer me arrugó el corazón, me entristeció tanto, que yo tuve que ir a hablar con esas hermanas y hacerlas caer en cuenta de la terrible condición en la que se encontraban delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice
que hay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. ¿Saben qué dice la Escritura, hermanos? Mejor les sería que se colgasen una piedra de molino y se echasen al profundo de la mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Los tropiezos van a venir, y este tipo de cosas van a venir porque la Biblia dice que la iglesia no es perfecta. La iglesia es la viña del Señor, y en la viña del Señor habrá trigo y habrá ¿qué? Habrá cizaña. Por eso hablo a los amigos que están en esta noche. Usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta, porque los que venimos aquí, venimos para alcanzar la perfección. Venimos con luchas, con dificultades, pero el que toma el Evangelio en serio es el que va a alcanzar la santidad. Amén. Y el que va a alcanzar la santidad es el que va a recibir el premio mayor, vida eterna en Cristo Jesús. Eso es como en una escuela, no todos van a estudiar. Esto es una escuela, esta es la escuela de Cristo. Por eso, queridos amigos, nunca coloque su mirada en su hermano. Él necesita cada día de Cristo. Por muy santo que lo vea, cada quien necesita estar constantemente tomado de la mano poderosa del Señor, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa que está firme, ¿cómo debe estar todos los días? Mirando que no vaya a caer y ser piedra de tropiezo para otro. Porque la vida cristiana, hermanos, eso debe ser una vida de fe. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que el justo debe vivir por la fe. El justo debe vivir por la fe. Así lo dice el apóstol Pablo. La vida del justo debe ser una vida de fe. Romanos capítulo 10 nos muestra que la fe se desarrolla por el qué. En otras palabras, si usted quiere vivir una vida de fe, usted debe vivir de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De la boca de Jehová. Vamos a ir a Santiago para que ustedes puedan mirar cómo se revela la fe en un cristiano genuino. Si quiere comprender el plan de la redención y si quiere que el Señor le revele el misterio de la piedad. Hermanos míos, versículo 14. ¿De qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene qué? Y no tiene obras. Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Siguiente. ¿Podrá la fe salvarle? Y escucha, ve el ejemplo que coloca. Lo que a diario vivimos y cómo se debe revelar nuestra fe en nuestro trato con los demás. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, siguiente, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias, pregunto, ¿de qué aprovecha la fe? Si usted ve la necesidad de su hermano o de su hermana, si usted ve que ese hogar se está destruyendo, esa vida se está destruyendo, y usted conoce el Evangelio, conoce el pan de vida que descendió del cielo, ¿por qué no se lo da? ¿Por qué no se lo comparte? Cuando usted calla el Evangelio, cuando usted ve el pecado y ve cómo el pecado destruye vidas, y usted y yo no predicamos y no somos testimonio del Evangelio, hermanos, tendremos que darle cuentas un día al Señor. Pero también cuando vemos la necesidad física de aquellos que nos rodean y hacemos como el sacerdote y como el levita, pasamos por un lado y no nos importa ver a quienes están quizás muriendo de hambre o tienen necesidad. Simplemente decimos, voy a orar por usted, y ni siquiera oramos. Lo que el Señor desea es que suplamos la necesidad de aquel que necesita el amor del Señor. Amén. Esa es verdadera fe. Vea lo que sigue diciendo el 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es?
Usted podrá decir que cree en Dios y que es un hijo de Dios, pero la pregunta es, ¿Dios lo considera así a usted? Si usted obra de esa manera, contrario a su fe, pues la Biblia dice que el que no obra de acuerdo a su fe es una fe ¿qué? Es una fe muerta. Hermanos, cuando por medio de la fe buscamos a Dios, leemos su palabra, estudiamos acerca de lo que Jesús hizo por mí, por ti. Si usted lo busca de todo corazón, como en esta semana lo vamos a hacer, hermano, usted va a tener una revelación extraordinaria. En esta semana vamos a desmenuzar este misterio de la piedad, que es el mismo mensaje final de Dios, que es el mismo mensaje de los 3 ángeles, que es la misma verdad del santuario, es lo mismo. Es la manera en que el Señor va a sacarnos del pecado, va a darnos la victoria sobre el pecado, para que usted viva y yo viva una vida santa y muy pronto podamos tener la facultad de ver cara a cara al Señor. ¿Le gustaría, hermano, vivir esa experiencia con Dios? ¿Le gustaría formar parte de esta última generación? Porque los que vivan hasta la venida del Señor tendrán que vivir sin pecado. Si no han logrado vencer el pecado y adquirir la verdadera piedad después de que el Señor les revele el misterio de cómo pueden llegar a esa verdadera piedad, hermano, si hay algún pecado en tu vida y en mi vida, ¿sabe qué dice Apocalipsis? En ese día diremos a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de aquel que viene ¿en dónde? En las nubes de los cielos. ¿Qué sigue diciendo? Volvamos allí al libro de Timoteo. Cuando usted estudia el plan de redención revelado a través de la vida de Jesucristo, usted llega a la conclusión, hermano, que no hay discusión. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted va a llegar a la conclusión de que en realidad usted y yo estamos perdidos sin Cristo Jesús. Yo hoy sirvo a Dios, yo hoy me entrego a servir a Dios, yo hoy me la paso predicando de este misterio que el Señor me ha revelado, porque soy la persona más feliz, y no porque tenga plata, ni porque a mí me importa eso. Yo soy feliz porque Cristo me ha salvado y me ha comprado con su sangre. Soy feliz porque el Señor cada día me sostiene de su mano poderosa. Soy feliz porque Él me tiene un hogar en el cielo si yo persevero en fidelidad hasta el final. Soy feliz porque si llego a morir, Él ha prometido que Él es mi resurrección y mi vida. Y que en el día final, aunque esté muerto, Él me levantará para vida eterna. Amén. Hermanos, ese es el mayor tesoro y la mayor riqueza que debemos buscar, y solo Cristo la ofrece y la revela al que cree con verdadera fe y al que le busca con verdadero corazón. Si usted no busca al Señor de corazón, hermano, nada va a pasar en su vida. Será otra semana más. Pero si en esta semana tú le buscas con todo su corazón y crees en lo que Dios te va a hablar y te está hablando, hermano, hermana, amigo y amiga, tu vida va a tomar un destino diferente. Y ese destino, ¿saben cuál es? El destino de la eternidad, de la salvación y de la vida eterna. Y no solamente será para ti. Yo he visto muchos hogares que se han convertido al Evangelio. Recuerdo hace unos años, había una pareja, y esta pareja había asistido a un sinnúmero de conferencias. Y llegué yo en esa semana a predicar en aquel lugar, y hermanos, ellos solo fueron hasta el día martes, porque hasta ese día tuvieron tiempo de ir a las conferencias. Pero desde el día martes que empezaron a escuchar la palabra de Dios, recuerdo que ellos llegaban y se sentaban en la parte de aquí de adelante. Desde ese día, hermanos, no volvieron a dejar de venir. Algo los cautivó, algo les tocó el corazón, algo le habló a su mente y a su conciencia. ¿Saben por qué?
Ellos después me lo confesaron. Dios me reveló en esa semana la verdad. Hermanos, tristemente hoy muchas veces no se predica la verdad y la gente ansía conocer la verdad. Ansía que se le revele el misterio de la piedad. Ansía que se le muestre cómo salir de la esclavitud del pecado. Y no hay nadie quien les explique. No hay nadie quien les enseñe. Porque son muy pocos los que están viviendo esa experiencia. Hermano, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo revelar por el poder del Espíritu Santo algo que yo no he experimentado en mi vida? Nunca me van a hacer nada por nadie si yo no estoy viviendo en el amor del Señor. Nadie me va a mover de esa silla para ir a traer a los pecadores si yo no estoy viviendo la experiencia de la piedad revelada en Cristo Jesús. Y saben, hermanos, esta pareja preciosa había durado años, llevaban tiempo asistiendo a la iglesia y nunca habían tomado una decisión para Cristo. Y esa semana que el Señor les reveló el misterio y ellos creyeron con todo su corazón, abrieron las puertas de su corazón al Señor, hermanos, para la gloria del Señor, esa semana se casaron, esa semana se bautizaron los tres. ¿Y saben quiénes son ellos? ¿Recuerdan ayer la muchacha alta que estaba cantando aquí en el servicio de canto, los que vieron que tenía un vestido largo? Ella y el esposo son tremendos líderes hoy dentro de la iglesia. El hombre, Dios, después de ser un borrachín que derrochaba el dinero, el Señor lo transformó. Ahora es un predicador de la palabra de Dios. Pregunto, cuando realmente le creemos a Dios, ¿Dios puede cambiar el destino de nuestras vidas? Hermano, yo los aprecio a ellos mucho. Y ellos, a donde quiera que van, cuentan ese testimonio y le dan gracias a Dios porque Dios me utilizó. Y yo los quiero con todo mi corazón y los apoyo, estoy pendiente de ellos. Y me alegra verlos que cada día crecen en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque un día decidieron creerle al Señor. Hermano, nada va a ocurrir en tu vida si tú no decides creerle al Señor. Y quiero ir terminando con lo siguiente. Vea al que cree qué hace el Señor en la vida de esta persona. Vea lo que dice este pasaje, vayamos allí. Cómo el Señor revela. Marcos capítulo 4, versículo 11. Vea lo que dice San Marcos capítulo 4, versículo 11. Cómo el Señor quiere revelar ese misterio de la piedad en tu vida y en mi vida. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? ¿Sabe a quién le estaba hablando? A los discípulos verdaderos que le seguían de corazón. ¿Quiere ser usted un verdadero discípulo de Jesús? ¿Quiere que el Señor le revele a su vida el misterio de Dios? Dice: mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Saben por qué el Señor le hablaba por parábolas? Para que el que realmente lo buscara de corazón pudiese entender y se sacase tiempo para reflexionar qué fue lo que en realidad el Señor quiso decir. Pero el que no le buscaba de corazón apenas oía la parábola y dice: no, ese está loco, y arrancaba y se iba. Pero el que entendía espiritualmente la parábola, hermanos, en la parábola se encontraba la revelación del misterio de Dios, como Dios restaura el corazón del ser humano. Amén. Había una parábola que el Señor dijo que es la parábola de la semilla de la mostaza. Y dice que si nuestra fe fuese como la semilla tan pequeñita, que es una de las semillas más pequeñas, la semilla de mostaza, y dice que si tu fe en el Señor fuese al menos así, le diríamos a esta montaña: muévete para allá, y se movería. ¿Y sabe por qué el Señor
el Señor esa parábola porque nuestra fe es tan pequeña que por eso no ocurren grandes cambios en nuestra vida y no hay una verdadera transformación. ¿Por qué no hay bendición? Porque no le creemos a Dios. El Señor nos dice algo y nosotros hacemos ¿qué? Lo contrario. Y todavía le decimos, Señor, ¿por qué me va así? Y el Señor le sigue insistiendo, le sigue teniendo paciencia, le sigue hablando, porque el Señor nos ama y no quiere la maldición, sino quiere la bendición. El Señor dijo en el Antiguo Testamento: he aquí delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge, pero yo te aconsejo que escoja la vida para que te vaya bien a ti, y no solamente a ti, sino a toda tu gente. Porque, hermanos, cuando hay alguien en la familia, cuando hay alguien en la familia, yo he visto familias donde el esposo solo se convierte y a través del testimonio del esposo, toda la familia llega a los pies de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Donde he visto hijos que los padres no querían que ellos buscaran de Dios y se han convertido, y a través del testimonio de los hijos, finalmente los padres han recibido el Evangelio y la revelación del amor de Jesús. Dios puede hacer algo extraordinario en esta noche en tu vida y en mi vida, y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean, para la gloria de su nombre. Amén. Pero necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesús, que creemos en Él. Vean lo que dice Romanos 11:25. Vayamos allí, Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Saben que hay muchos que vienen a la iglesia e ignoran el misterio de la piedad. ¿Por qué no viven una vida de piedad? Porque ignoran la vida de Jesucristo. Porque no conocen a Jesús. Y el Señor nos dice: en esto conocéis que tenéis vida eterna, en que te conozcan a ti, el único que Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchos nos hacemos llamar cristianos y venimos a la iglesia, pero no conocemos a Cristo, porque no vivimos una experiencia diaria con Cristo Jesús. Por eso aquí dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Yo puedo percibir en la vida de una persona que realmente tiene una experiencia con Dios, es porque es una persona humilde, sencilla, que siempre está dispuesto a servir en todo momento y lugar. Es una persona que cuando comete un error y alguien lo corrige, humilla su corazón y dice: sí, perdónenme, discúlpenme, lo voy a hacer mejor, y no se enoja. El que se cree perfecto, el que es arrogante, se pone bravo, porque no le gusta que lo corrijan, porque se cree más que los demás. Qué triste, hermanos. Yo antes me alegro cuando me corrigen, y en mi experiencia personal no soy perfecto todavía. Quiero alcanzar el ideal de Cristo, pero si hay algo que me ha ayudado en mi vida es agachar la cabeza cuando he cometido errores, cuando he fallado, cuando alguien me dice: hermano, las cosas no son así. Y el Señor lo va perfeccionando a uno, lo va direccionando para no seguir haciendo las cosas de acuerdo a mi voluntad, sino solamente a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Señor. Para eso es la iglesia, para que nos ayudemos unos a otros, para que nos amemos unos a otros. Si el otro cae, no es para caerle encima, es para ayudarlo, es para redimirlo. No es tampoco para cahuetear el pecado, porque si no usted se hace culpable del pecado. Es para molestarlo, pero en el amor del Señor, para restaurarlo. Como el Señor lo dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Pero, hermanos, muchas veces nosotros vemos al caído y empezamos a murmurar con nosotros, en vez de ir a redimirlo, a ayudarlo. Cuando a usted le toque, ¿cómo le gustaría que lo trataran?
en el amor y en la piedad del Señor. Solo el que has recibido la revelación del misterio de la piedad vive esa experiencia. De lo contrario, seremos arrogantes y no nos importará la vida de los demás. Ahí lo dice, hermanos, no quiero que ignoréis, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador para apartar de Jacob la impiedad. ¿Cuál es el problema del corazón del ser humano, hermanos? El pecado, la desobediencia. Es lo que hace endurecer mi corazón y me separa de ¿quién? De Dios, y hace que finalmente nos separemos los unos de los otros, nos odiemos. Por eso hoy ustedes ven la guerra que está pasando allí en Israel y Palestina. Esa guerra, ¿cómo se acaba? Si esas personas rinden sus corazones a Jesús y aprenden de la verdadera piedad que Él quiere revelarles. Esa guerra se acabaría y vivirían felices, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros. Esa es la esencia del misterio de la piedad. Pero no la podrán recibir si no le abren la puerta de su corazón al Señor. Y quiero ir a un último versículo en el cual el Señor quiere hacernos un llamado en esta hora, hermanos. Dios quiera que en esta semana y a partir de esta noche, hermanos, nosotros seamos los privilegiados del Señor. Vean lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Vean lo que dice allí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Y qué dijo? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y entendidos, de aquellos que dicen yo no necesito de Dios, yo me las sé todas. Esos nunca van a reconocer el amor de Dios, nunca van a entender el plan de salvación, y el misterio de la piedad seguirá siendo un misterio para sus vidas. Nunca vivirán una vida de piedad que es santidad delante del Señor. Y la Biblia dice que sin la santidad, ¿cuánto verán al Señor? Nadie verá a Dios. Gloria al Señor, que la han revelado a los que son como ¿qué? A los que son como niños. ¿Cómo debemos ser nosotros, hermanos? Como los niños. ¿Y qué hace un niño cuando papá y mamá le dice algo? Lo obedece. Por eso, si usted recibe la palabra de Dios y conoce la voluntad de Dios así, usted no la entiende y usted puede decir, Señor, pero usted ¿por qué me pide que abandone esto? Si esto me gusta. El Señor sabe que aunque le gusta, no le sirve para su vida. Y Dios quiere que tengamos verdadera felicidad y que vivamos en gozo, en alegría, y en especial que tengamos paz en el corazón. Amén. Porque así te agradó. Hermanos, a cualquiera el Señor no le revela su palabra. Usted podrá oír y saber de la palabra de Dios, pero una cosa muy diferente es la revelación y el entendimiento de la palabra para que esa palabra pueda convertir nuestras vidas. Y la única manera para que usted y yo podamos ser convertidos y recibamos esa revelación es si cada día estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor y decir, Señor, tú tienes la razón, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón. Quiero hacer lo que te agrada a ti. Amén. ¿Saben qué significa la palabra piedad? ¿Por qué el apóstol Pablo lo llama el misterio de la piedad? Porque la piedad verdadera significa agradar a Dios. El que busca siempre agradar ¿a quién? A Dios. Y pregunto, cuando yo hago mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, ¿agrado a Dios? No. ¿Cuántos quieren vivir la experiencia de agradar a Dios?
¿A cuántos quiere el Señor revelar este misterio? A todos, hermanos. Pero solo lo logrará entender y solo el Señor le agradará revelarlo a aquel que sea como un niño, que esté dispuesto por medio de la fe a creer en el Padre Celestial. Amén. ¿Les gustaría en esta noche cantar conmigo este himno tema y decirle: Señor, yo quiero estar preparado para ese día, quiero creer a tu palabra y quiero vivir la experiencia con Cristo que me haga un vencedor para formar parte de la última generación que verá venir al Señor en las nubes de los cielos? ¿Sí?